La reciente controversia en torno a la película francesa, Emilia Pérez, pone de relieve las complejidades de la representación cultural y la percepción extranjera de México. Aunque la película ha sido galardonada en festivales internacionales, ha generado críticas en México por su tratamiento de temas sensibles como el narcotráfico y la violencia, y por ser una producción francesa filmada íntegramente fuera del país. Esta situación evoca episodios históricos en los que las interacciones entre México y Francia han sido motivo de tensión y malentendidos. Un ejemplo notable es la Guerra de los Pasteles, un conflicto que, aunque distante en el tiempo, comparte con la polémica actual elementos de disputa y percepción entre ambas naciones. Para entender mejor este episodio, vale la pena repasar los hechos que llevaron a la Guerra de los Pasteles y su impacto en la relación entre México y Francia en el siglo XIX. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1838 y 1839. Este enfrentamiento surgió a raíz de una serie de reclamaciones económicas por parte de ciudadanos franceses radicados en México, quienes argumentaban haber sufrido pérdidas durante los tumultuosos años posteriores a la independencia de México. Aunque el nombre Guerra de los Pasteles puede sonar peculiar, hace referencia a uno de los reclamos más emblemáticos de este conflicto, el de un pastelero francés que exigía una compensación por los daños sufridos en su negocio durante un saqueo. Para entender el contexto de la Guerra de los Pasteles, es necesario remontarse a los primeros años de la independencia de México, que se consumó en 1821, tras la separación de España. El país enfrentó una serie de desafíos internos, como luchas políticas, inestabilidad económica y conflictos armados entre diferentes facciones. Esta situación generó un clima de inseguridad que afectó no solo a los mexicanos, sino también a los extranjeros que residían en el país. Entre estos extranjeros se encontraban ciudadanos franceses, muchos de los cuales habían establecido negocios en México. Durante los levantamientos y revueltas que caracterizaron esta época, algunos de estos comerciantes sufrieron daños en sus propiedades. Uno de los casos más famosos fue el de un pastelero francés establecido en Tacubaya, quien afirmó que su negocio había sido saqueado por oficiales mexicanos en 1832. Según su reclamo, los soldados habían entrado en su establecimiento y se habían llevado pasteles y otros productos sin pagar, causándole pérdidas considerables. El pastelero no fue el único francés que presentó quejas. Otros ciudadanos franceses también reclamaron indemnizaciones por daños sufridos durante los disturbios. Estas reclamaciones fueron llevadas ante el gobierno francés, que decidió intervenir en nombre de sus ciudadanos. Francia, en ese momento bajo el reinado de Luis Felipe I, vio una oportunidad para presionar a México y obtener ventajas económicas y políticas. En 1837, el gobierno francés envió a México al barón de Faudis como ministro plenipotenciario para negociar las reclamaciones. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a un acuerdo satisfactorio, ya que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Anastasio Bustamante, argumentó que las reclamaciones eran excesivas y que muchos de los daños habían sido causados durante un periodo de inestabilidad interna. Ante la falta de avances en las negociaciones, Francia decidió tomar medidas más drásticas. En abril de 1838, el gobierno francés envió una flota naval al Golfo de México, comandada por el almirante Charles Baudin. La flota bloqueó los principales puertos mexicanos, incluyendo Veracruz, lo que afectó gravemente el comercio y la economía del país. El bloqueo fue acompañado de un ultimátum. Si México no pagaba las reclamaciones en un plazo determinado, Francia declararía la guerra. El gobierno mexicano se negó a ceder a las demandas francesas, lo que llevó a la declaración formal de guerra el 16 de abril de 1838. Aunque el conflicto se conoce como la Guerra de los Pasteles, en realidad fue una intervención militar de mayor envergadura, con implicaciones políticas y económicas significativas. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto breve pero intenso. Las fuerzas francesas bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y ocuparon la ciudad. Aunque el ejército mexicano intentó resistir, la superioridad naval y militar de Francia hizo que las acciones defensivas fueran difíciles. Uno de los episodios más destacados de la guerra fue la participación del general Antonio López de Santa Anna, quien había sido una figura prominente en la política mexicana. Santa Anna lideró una contraofensiva para recuperar Veracruz,
pero durante la batalla Tracutondo resultó gravemente herido, perdiendo una pierna. Este incidente, aunque no cambió el curso de la guerra, contribuyó a la mitificación de Santa Anna como un héroe nacional. El conflicto llegó a su fin gracias a la mediación de Gran Bretaña, que intervino para evitar una escalada mayor. El gobierno británico, representado por el diplomático Richard Pakenham, actuó como mediador entre Francia y México. Finalmente, en marzo de 1839, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, conocido como el Tratado de Veracruz. Según los términos del tratado, México accedió a pagar 600,000 pesos como indemnización por las reclamaciones francesas. A cambio, Francia levantó el bloqueo y retiró sus fuerzas militares. Aunque el monto fue menor que las demandas iniciales, el pago representó una carga significativa para la economía mexicana, que ya se encontraba en una situación precaria. La Guerra de los Pasteles tuvo varias consecuencias importantes para México. En primer lugar, el conflicto expuso la debilidad militar y económica del país, lo que lo hizo vulnerable a futuras intervenciones extranjeras. Además, el pago de la indemnización agravó la crisis financiera que enfrentaba el gobierno mexicano. Por otro lado, el conflicto reforzó la imagen de Antonio López de Santa Anna como un líder nacionalista. A pesar de que su participación en la guerra no fue decisiva, Santa Anna aprovechó su herida para presentarse como un mártir de la patria, lo que le permitió consolidar su poder político en los años siguientes. Para Francia, la Guerra de los Pasteles fue una demostración de su capacidad para imponer sus intereses en el extranjero. Sin embargo, el conflicto también reveló los límites de su influencia, ya que no logró obtener todas las concesiones que había buscado inicialmente. La Guerra de los Pasteles es un claro ejemplo de cómo disputas aparentemente menores pueden desencadenar conflictos de gran impacto. Además de su relevancia histórica, este episodio ilustra las dificultades que enfrentó México en sus primeros años como nación independiente, así como los desafíos de su política exterior en el siglo XIX. A pesar de la distancia temporal entre la Guerra de los Pasteles y la controversia actual en torno a Emilia Pérez, ambas situaciones reflejan la persistencia de tensiones en la relación entre México y Francia. En el siglo XIX, las diferencias económicas y políticas fueron motivo de conflicto. En la actualidad, son las representaciones culturales y la percepción externa las que generan debate. Este paralelismo sugiere que, aunque las formas de interacción han cambiado, las sensibilidades nacionales y la manera en que un país es visto desde el extranjero siguen siendo cuestiones relevantes en la dinámica internacional.